Clara solo quería terminar su turno de limpieza y desaparecer antes de que comenzara la fiesta de la empresa, pero no imaginó que esa noche sería humillada frente a todos. Lo que nadie esperaba fue que un desconocido con traje, poderoso e imponente, irrumpiera en la sala y gritara frente a todos: «Ella es mi esposa». Y entonces, todo cambió. Que limpian los sueños rotos. Las 6:37 de la mañana. La ciudad apenas bostezaba bajo un cielo gris, y Clara ya caminaba por los pasillos vacíos del edificio central de la multinacional Galtieri Corp. Vestía su uniforme de limpieza con dignidad, aunque los bordes de las mangas ya no eran blancos y los zapatos llevaban más memorias que su propia agenda. A sus 34 años, Clara parecía más joven de lo que su pasado le permitía. Tenía una belleza natural, etérea, de esas que no desaparecen ni con el cansancio, ni con el desdén. Su cabello rubio recogido en una coleta baja dejaba ver unos ojos azules intensos, cargados de historias que jamás contaba. Sus labios, rosados y carnosos, rara vez sonreían, pero cuando lo hacían temblar. Pero en la oficina nadie miraba más allá de su escoba y su carrito de limpieza. «Oye, Clara, dejaste una mancha en la sala de juntas ayer», dijo con desdén Valeria, la asistente del jefe regional, mientras pasaba junto a ella balanceando sus tacones. «Ya la limpié esta mañana», respondió Clara en voz baja, sin levantar la mirada. Valeria se rió con sorna y se inclinó para hablarle al oído. «Una mancha como tú jamás se limpia del todo, ¿sabes?». Y se fue entre risas, acompañada por otras empleadas que disfrutaban de ese deporte cruel, humillar a quien no podía defenderse. Clara apretó el trapo húmedo entre sus manos. Quiso llorar, gritar, devolver el golpe. Pero no lo hizo. Como cada día, respiró profundo y siguió con su trabajo. Tenía cuentas que pagar. Y un pasado del que esconderse. Esa noche sería la gran fiesta anual de la empresa. Una celebración exclusiva, donde solo los importantes podían asistir. Ella, como cada año, tendría que limpiar antes, después, y sobre todo, asegurarse de no ser vista durante el evento. Pero el destino no siempre sigue las órdenes. Las horas pasaron lentamente. Clara trabajó en silencio, arreglando flores, puliendo cristales, alineando sillas. Cuando el reloj marcó las 6:50 de la tarde, el salón estaba impecable. Los empleados comenzaban a llegar con trajes elegantes, vestidos de diseñador y perfumes caros. Mientras ellos se reían, brindaban y posaban para fotos. Clara guardaba su escoba en el armario del pasillo. Pero antes de retirarse, notó una bandeja de copas mal colocada junto al buffet. Se acercó con cuidado para corregirla, sin querer llamar la atención. Entonces ocurrió. Un camarero pasó demasiado rápido, tropezó con su carrito y una copa llena de vino tinto voló directamente sobre el vestido blanco perla de Valeria. Un silencio incómodo llenó la sala. Clara quedó paralizada, copa rota en mano. «¿Tú?», gritó Valeria. «¿Estás loca? Ya arruinaste mi vestido». «Lo siento, fue un accidente, yo solo quería», balbuceó Clara, mirando el desastre. «Tú solo querías ser el centro de atención, pobretona», espetó otra mujer. «¿No puedes esperar fuera como los de tu clase?». Algunos se rieron. Otros grabaron con sus móviles. Y alguien incluso dijo en voz alta: «Parece sacada de una novela barata». Clara sintió como sus mejillas ardían. Su corazón golpeaba su pecho con fuerza. Quiso correr. Quiso desaparecer. Pero sus piernas no respondían. Entonces llegó la estocada final. «Que la saquen de aquí», ordenó Valeria. «Y que la despidan de una vez por todas». Clara no protestó. Caminó hacia la puerta con la cabeza agachada. A mitad del pasillo, un hombre mayor, don Fabián, el recepcionista, se le acercó y le susurró: «No bajes la cabeza, hija. El mundo da vueltas más rápido de lo que parece». Ella lo miró, con los ojos vidriosos, y sonrió. Una sonrisa rota. Esa noche no durmió. Recordó todo lo que había perdido. Todo lo que ocultaba. Porque ella no siempre fue una limpiadora. Ni pobre. Ni invisible. Hace 5 años, Clara era diseñadora de interiores en una firma reconocida. Se casó con el amor de su vida, Alejandro, un hombre ambicioso, inteligente, apasionado. Juntos fundaron una empresa que creció como la espuma. Pero un día, Alejandro desapareció.
Un viaje de negocios, una llamada truncada, una explosión en una planta industrial y nada más. Nunca hallaron el cuerpo. Solo papeles rotos, deudas, mentiras y enemigos. Clara fue señalada, perseguida, acusada de complicidad. Todo su círculo desapareció. Y ella decidió esconderse, cambiar de identidad, desaparecer en la rutina silenciosa del anonimato. Nunca volvió a confiar. Nunca volvió a amar. Solo sobrevivía. Lo que Clara no sabía, es que alguien había estado siguiéndola. Observándola. Y esa noche, por primera vez en 5 años, Alejandro había regresado. Vestido con traje, barba recortada, mirada penetrante, se presentó en la fiesta como nuevo inversor misterioso de la empresa. Y lo primero que vio al entrar, fue a su esposa, empapada en vino tinto, siendo humillada como una intrusa. Su corazón estalló en furia. Pero aún no era el momento de hablar. Solo apretó los puños. Y esperó. Porque muy pronto, todos sabrían quién era Clara. Y lo que él estaba dispuesto a hacer por ella. Clara no volvió a pisar la sala de eventos. Apenas la puerta de servicio se cerró tras ella, se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas le cayeran sin contención. Le dolía más el desprecio que la mancha de vino. Más las miradas que la ropa sucia. Porque no era solo una noche arruinada, era el reflejo de todo lo que había perdido. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazándose las rodillas como una niña perdida. En ese rincón oscuro, nadie la vería. Nadie la juzgaría. Estaba sola, como había aprendido a estar desde la desaparición de Alejandro. Pero lo que no sabía era que, al otro lado del edificio, alguien no dejaba de buscarla con la mirada. Alejandro se mantenía al margen en la fiesta. Su presencia había causado revuelo, los ejecutivos cuchicheaban sobre quién era ese hombre tan elegante que había llegado sin anuncio previo, pero con invitación directa del dueño mayoritario de Galdieri Corp. Su traje azul marino de corte impecable, su postura erguida, su rostro serio y enigmático, todo en él gritaba poder, experiencia y peligro. Pero su atención no estaba en los brindis ni en los contratos. Estaba en Clara. Desde una esquina la había visto. A pesar del uniforme, de los años, de la tristeza en su rostro, era ella. La misma mujer que había amado con todo su ser. La misma por la que fingió su muerte, por la que había desaparecido, por la que había construido un nuevo imperio desde las sombras. Y ahora, ahí estaba. Siendo humillada como una simple empleada de limpieza. Su sangre hervía. Las palabras de la asistente resonaban en su cabeza, una mancha como tú jamás se limpia del todo. No sabía quién era esa mujer, pero ya estaba marcada. Lo resolvería luego. Ahora, necesitaba encontrar a Clara. Dejó su copa a un lado y caminó hacia la salida lateral, donde la vio huir. No preguntó a nadie. Solo siguió el presentimiento que ardía en su pecho. Clara no lo oyó llegar. Estaba tan sumida en sus pensamientos, en sus recuerdos, que el sonido de sus pasos apenas rompió la bruma de su tristeza. Fue el aroma, ese perfume inconfundible, el mismo que ella le había regalado en su 3er aniversario, lo que la obligó a levantar el rostro. Y allí estaba. Alejandro. No puede ser, susurró Clara, su voz temblando más que sus labios. No, no es posible. Él se quedó inmóvil. La miró como si no creyera que ella estuviera realmente ahí. Como si ese momento hubiese vivido solo en sus sueños durante años. Clara, dijo él, con una mezcla de alivio y dolor. ¿Estás viva? Ella retrocedió como si su voz fuera fuego. Se puso de pie torpemente, mirándolo como si fuera un fantasma. ¿Cómo te atreves? Dijo, con la voz quebrada. ¿Cómo te atreves a aparecer ahora? Después de todo lo que me hiciste pasar. Alejandro tragó saliva. Quiso acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. Tú moriste. Yo te enterré. Yo lloré por ti cada noche durante años. Perdí todo, Alejandro. Todo, su voz se quebró por completo. No estaba muerto, dijo él con culpa. Me obligaron a desaparecer. Nos estaban buscando. Querían matarnos a los dos. ¿Y tu solución fue abandonarme? Mi solución fue protegerte, dijo él con firmeza, pero sin agresividad. Si te veían conmigo, te mataban. Te habría arrastrado al abismo. Me infiltré, destruí desde adentro a quienes nos robaron, y cuando quise volver, no te encontré.
Habías cambiado de nombre, de ciudad, de vida. Clara se abrazó a sí misma, temblando. No tenías derecho a decidir por mí. Me quitaste todo. Te llevaste mis sueños, mi vida, mi esperanza, y me dejaste con un trapeador en la mano. Alejandro bajó la mirada. Tienes razón. No hay excusa. Pero estoy aquí ahora. He vuelto. Y te juro que nadie más te va a humillar. Nadie. Ella lo miró largo rato. Su rostro estaba cansado, pero seguía siendo el Alejandro que ella amó. Aunque algo en sus ojos había cambiado. Ahora brillaban con una mezcla de dolor, poder y soledad. No puedes simplemente regresar y pretender que todo se arregle, dijo con voz fría. Ya no soy la mujer que amabas. Y tú tampoco eres el hombre que conocí. Él se acercó un paso. No vine a pedirte que volvamos, Clara. Vine a pedirte perdón. A decirte que lo perdí todo sin ti. Y que lo recuperé solo para devolvértelo. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas caían otra vez, pero ahora eran diferentes. No eran de tristeza, eran de desahogo. ¿Por qué apareciste justo hoy? Porque hoy tomé el control de esta empresa. La he comprado. Y vine a limpiar la casa. Pero no pensé que encontraría a la mujer que amo, trapeando el suelo de quienes no valen ni su sombra. Clara lo miró sorprendida. ¿Tú, eres el nuevo dueño? Él asintió. Y quiero que mañana, vengas como invitada a la junta directiva. No como empleada. No como mi esposa, sino como Clara, la mujer que levantó su vida con dignidad. Ella negó con la cabeza. No puedo enfrentar a esa gente. Hoy casi me destruyen. Alejandro sonrió con dulzura. Entonces déjame hacerlo yo. Déjame enseñarle a esta empresa quién eres. Déjame gritarles la verdad. Ella lo miró, aún dudando. ¿Y si no quiero, me obligarás? Nunca. Pero si me dejas, me gustaría gritarlo. Porque no me importa lo que digan. No me importa lo que piensen. Para mí, seguirás siendo mi esposa. Aunque no me ames más. Aunque ya no me creas. Necesito que el mundo sepa que no te merecen. Clara guardó silencio. El pasillo olía a productos de limpieza, a sudor y a flores marchitas. Pero en ese momento, el aire estaba cargado de algo más fuerte que todo eso, la verdad. Y por primera vez en años, se permitió una pequeña esperanza. Una chispa. Porque el hombre que creyó muerto, había regresado. Y con él, tal vez, también había regresado la oportunidad de ser vista otra vez. Clara no regresó a casa aquella noche. No podía. El reencuentro con Alejandro había removido cada fibra dormida de su alma. En el pequeño cuarto que le alquilaba a una señora mayor, se quedó sentada frente al espejo, sin maquillaje, sin peinarse, con la ropa manchada de vino seco y los ojos perdidos. Una parte de ella quería creerle. Quería aferrarse a la idea de que él nunca la había abandonado por voluntad propia. Que había luchado por ella desde las sombras. Pero otra parte, la más herida, le gritaba que no bajara la guardia. Que el dolor no se olvida tan fácil. Que los años de soledad no se borran con una disculpa. A las 3 de la madrugada, finalmente se acostó. Pero no durmió. En la mañana siguiente, Clara se presentó a la empresa como cada día. No había cambiado nada de su atuendo. No tenía ropa elegante. Solo su uniforme habitual, una coleta baja y el rostro lavado con agua fría. Nadie sabía lo que había pasado en aquel pasillo. Nadie sabía quién era en realidad. Y ella pensaba mantenerlo así. Hasta que entró al edificio y vio su nombre en la lista de invitados a la junta directiva. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida, al recepcionista. Don Fabián sonrió, como si supiera más de lo que decía. Tienes reunión con el señor Rivas a las 10. Sala ejecutiva. Clara sintió que se le doblaban las piernas. Alejandro no estaba jugando. Mientras tanto, en el piso 17, Valeria caminaba nerviosa por la sala de reuniones. El nuevo inversor, aquel hombre imponente que había aparecido en la fiesta sin previo aviso, había solicitado una junta urgente con el comité de dirección. ¿Quién es este tipo, en serio?, preguntó uno de los gerentes, fastidiado. ¿Y por qué tiene acceso a todo? Dicen que compró el 51% de las acciones en silencio, susurró otro. Se llama Alejandro Rivas.
Es dueño de Grupo Altamar, el que desapareció tras el incendio de hace años. ¿Ese Alejandro Rivas? Pero si estaba muerto. Pues parece que no tan muerto. Valeria frunció el ceño. No le gustaba que alguien nuevo llegara a mover las piezas. Menos aún alguien que no se dejaba impresionar por su carisma. Y mucho menos si estaba relacionado con la limpiadora. A las 9:57, Clara subió al ascensor. Cada piso que pasaba sentía que le quitaba el aire. No sabía si estaba cometiendo un error. Si todo era una venganza de Alejandro, o una manera torpe de redención. Cuando se abrieron las puertas del piso ejecutivo, todos los ojos se volvieron hacia ella. Nadie la reconoció al principio. Era imposible que la mujer con postura firme, mirada decidida y caminar pausado, fuera la misma que unas horas atrás trapeaba los pasillos con la cabeza gacha. Pero era ella. ¿Y tú qué haces aquí? Espetó Valeria, al verla entrar. Clara la miró con calma. Estoy invitada por el señor Rivas. ¿Invitada? ¿Tú? ¿Una empleada de limpieza? Entonces la puerta se abrió. Y Alejandro apareció. Vestía un traje oscuro impecable. Su presencia llenaba la sala. Y cuando vio a Clara, su expresión se suavizó. Clara, gracias por venir. Por favor, siéntate a mi lado. Un silencio incómodo llenó el lugar. Valeria palideció. Nadie se atrevió a decir una palabra. Clara, sin embargo, no se sentó de inmediato. Miró a todos con firmeza. Prefiero quedarme de pie. Así me acostumbré durante años. Alejandro esbozó una sonrisa leve. Sabía que esa mujer estaba volviendo a brillar, y eso era lo único que quería. Durante la reunión, Alejandro fue directo. A partir de hoy, yo asumiré el control operativo de Galtieri Corp. He detectado múltiples irregularidades, empezando por el manejo del personal base. Los informes de recursos humanos muestran un índice de rotación anormalmente alto. La mayoría de las renuncias y despidos son de empleados con salarios bajos. Se hizo un silencio. Nadie sabía a dónde iba. La cultura corporativa que han mantenido es tóxica, continuó. Discriminación, desprecio, humillaciones sistemáticas. Y la prueba más clara de eso está aquí presente. Alejandro hizo una pausa, y luego miró a Clara. La mujer a la que ustedes ignoraron, despreciaron y humillaron públicamente anoche, no es solo una trabajadora. Es arquitecta, diseñadora, empresaria. Pero ustedes no vieron nada de eso. Solo vieron un uniforme. Y decidieron que no valía. Los murmullos comenzaron. Valeria apretó los dientes. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Preguntó uno de los ejecutivos con tono defensivo. Alejandro se puso de pie. Porque ella es mi esposa. Clara es la mujer con la que fundé mi primera empresa. La mujer que enfrentó a los medios, a las deudas y a la soledad mientras yo fingía estar muerto para protegerla. Y ustedes la hicieron llorar frente a todos. Los presentes se miraron entre sí, con rostros perplejos. Algunos intentaban disimular el escándalo. Otros no sabían dónde meterse. Valeria se levantó. Eso no es posible, yo no sabía quién era. ¿Y si no lo sabías, eso te daba derecho a humillarla? Respondió Clara por primera vez. Valeria enmudeció. No hace falta que me respeten por ser su esposa, añadió Clara, firme. Me bastaba con que me respetaran por ser humana. Alejandro anunció cambios inmediatos. Nuevos protocolos de trato. Revisiones internas. Sanciones por comportamiento inapropiado. Y, sobre todo, una nueva campaña de inclusión y respeto que comenzaría con ella. Clara asumirá, desde hoy, un rol de asesoría en el comité directivo, dijo Alejandro. Y nadie, absolutamente nadie, podrá tratarla con menos dignidad que a cualquier otro directivo. La reunión terminó en completo silencio. Algunos salieron murmurando, otros cabizbajos. Valeria, roja de ira, se encerró en el baño. Clara salió al pasillo con la cabeza en alto. No se sentía poderosa. No se sentía vengada. Pero sí, vista. Y eso era nuevo. Don Fabián la esperaba junto al ascensor. Te dije que el mundo da vueltas, hija. A veces solo hay que resistir, un poco más. Clara lo abrazó con fuerza. Esa tarde, al volver a su habitación, Clara se miró de nuevo al espejo. No se reconocía.
Pero no porque se viera diferente, sino porque por primera vez en años se sentía viva. Y aunque aún no sabía si perdonaría a Alejandro, sí sabía una cosa. Jamás volvería a permitir que alguien la hiciera invisible. Clara llegó al día siguiente con un atuendo prestado. Don Fabián, el recepcionista de voz amable y ojos sabios, le había ofrecido hablar con su hija, una modista de barrio, para que le ajustara un vestido sobrio, elegante, apropiado para alguien que, de la noche a la mañana, había pasado de limpiar escritorios a sentarse frente a ellos. Se miró en el reflejo del ascensor. El vestido azul marino le caía justo por debajo de las rodillas. Llevaba el cabello suelto por primera vez en años, y unos zapatos de tacón bajo que le prestaron en la misma tienda. Pero lo que más había cambiado no era su aspecto. Era su postura. Sus hombros estaban erguidos. Sus ojos ya no pedían disculpas. En cuanto entró al piso 17, los murmullos comenzaron. ¿Es ella? La mujer del jefe. Pero si hasta hace 2 días trapeaba el baño. Algunos desviaban la mirada. Otros la examinaban como si fuera un fenómeno. Pero nadie se atrevía a acercarse. Clara no era parte del club, pero ahora tenía más poder que cualquiera de ellos. La oficina que le asignaron era pequeña, discreta, pero con una vista increíble al parque central. No la decoró. No trajo plantas, ni fotos, ni cuadros. Solo una libreta, un bolígrafo y un termo con café que preparó ella misma. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta. Era Valeria. Vestía un traje entallado, el maquillaje perfectamente aplicado, y una sonrisa tan falsa que dolía verla. Clara, dijo con tono dulce. ¿Tienes un minuto? Clara la invitó a pasar sin emoción alguna. Valeria se sentó frente a ella con un cruce de piernas estudiado y las manos en forma de copa sobre la rodilla. Quiero disculparme por lo de la fiesta, comenzó. Fue una situación lamentable. Jamás imaginé que yo fuera alguien importante, interrumpió Clara. Lo sé. No hace falta que finjas. Valeria parpadeó, sorprendida por la frialdad. No finjo. Solo intento ser cordial. Lo fuiste muchas veces, pero siempre con los que creías que valían la pena. Yo no era una de ellas. A tus ojos, yo era desechable. Valeria se incomodó. Tal vez juzgué demasiado rápido. Pero tú tampoco fuiste muy abierta, te escondías detrás de ese uniforme. ¿Y tú crees que tenía otra opción? Replicó Clara, sin levantar la voz. Si me hubiera presentado como la esposa del nuevo dueño, habrías dicho que era una aprovechada. Si lo ocultaba, era una farsante. Para ti, yo nunca habría sido suficiente. Valeria se levantó bruscamente. Mira, no he venido a pelear. Solo quería que sepas que no guardo rencor. Espero que podamos trabajar juntas sin resentimientos. Clara la miró fijamente. No tengo rencor, Valeria. Tengo memoria. La asistente salió del despacho con los labios apretados. Esa misma tarde, hizo varias llamadas. En los días siguientes, comenzaron los pequeños sabotajes. Documentos extraviados. Correos importantes que nunca llegaban. Información incompleta en las reuniones. Incluso uno de los empleados más antiguos le sugirió con tono amable que tal vez no estaba preparada para un rol directivo. Clara no necesitaba pruebas para saber que Valeria estaba detrás. Pero no reaccionó de inmediato. Observó. Tomó nota. Y decidió que si iba a ser parte de la empresa, no sería una figura decorativa puesta por su esposo. Se ganaría ese lugar. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, trabajar en silencio. Empezó a recorrer los pisos bajos, hablar con los empleados de limpieza, cocina, mensajería. Escuchaba más de lo que hablaba. Preguntaba cómo se sentían, qué necesitaban, qué cosas les parecían injustas. Y fue entonces cuando descubrió lo más doloroso, la cultura tóxica venía desde arriba, pero estaba envenenando todo desde abajo. Los supervisores abusaban del miedo. Había favoritismos. Acosos encubiertos. Turnos dobles sin pagar. Humillaciones permitidas porque nadie quería perder su trabajo. ¿Y usted por qué pregunta eso? Le preguntó una joven llamada Erika, con los ojos rojos de tanto llorar. Porque yo estuve donde estás tú, respondió Clara. Y nadie me preguntó cómo me sentía. No quiero repetir eso. Erika la abrazó sin pedir permiso.
Esa misma semana, Clara pidió una reunión especial con Alejandro. Se encontraron en la azotea, donde nadie los interrumpiría. Necesito tu autorización para comenzar una auditoría interna de cultura laboral, le dijo sin rodeos. ¿Ya encontraste cosas? Más de las que imaginaba. Alejandro asintió. Haz lo que creas necesario. Tienes carta blanca. Clara dudó un segundo. No quiero que digan que actúo por ser tu esposa. Alejandro se acercó y le tomó la mano, sin intención romántica, solo con apoyo. Eres Clara antes que ser mi esposa. Y si alguno se atreve a decir lo contrario, se enfrenta conmigo. Ella sonrió, débilmente. No quiero que pelees por mí. Quiero que confíes en que puedo hacerlo sola. Entonces no haré nada, dijo él. Solo estaré al fondo, por si caes. Valeria no tardó en enterarse. La auditoría comenzó con entrevistas anónimas, encuestas internas y revisión de denuncias antiguas. En menos de una semana, Clara tenía un informe preliminar de 35 páginas con situaciones preocupantes. Algunas involucraban directamente a Valeria. Al presentarlo ante la dirección, varios quedaron expuestos. Uno de los gerentes dimitió. Otro fue suspendido. Y a Valeria, la llamaron a declarar. Su furia no se hizo esperar. ¿Sabes que estás jugando con fuego? Le dijo a Clara en el baño de mujeres, donde la interceptó. Puede que ahora tengas el favor de Alejandro, pero no será para siempre. Los hombres cambian de gusto. El poder se mueve. Y tú no perteneces a este mundo. Clara la miró con calma. No quiero pertenecer a tu mundo, Valeria. Quiero cambiarlo. La otra bufó. No vas a durar. Tampoco querías que durara limpiando pisos. Y mírame. Clara salió del baño con paso firme. Esa noche, al revisar los informes en su despacho, alguien dejó una nota anónima bajo su puerta. Gracias por vernos. Por fin alguien lo hace. Clara la leyó una vez, y sonrió. No por sentirse poderosa. No por estar ganando. Sino porque, por primera vez en años, sentía que su voz servía para algo más que guardar silencio. Y no pensaba detenerse. ¿Deseas que continúe con la parte 5? En esa parte podemos incluir. La mañana era fría y gris, y sin embargo, el ambiente en la empresa ardía de rumores. Clara lo notó apenas entró al edificio. Las miradas eran distintas. Ya no había solo miedo o envidia. Ahora había algo más, algo viscoso, sucio, oculto. ¿Escuchaste lo de Clara? Susurraban dos empleadas junto a la máquina de café. Dicen que todo lo planeó. Que siempre supo quién era él. Que lo sedujo para llegar al poder. ¿Y lo de la auditoría? ¿No ves que fue una excusa para echar a los que no la soportaban? Clara los oyó al pasar. No se detuvo. No reaccionó. Siguió caminando como si no los hubiese escuchado, aunque por dentro, una presión helada comenzaba a cerrarse en su pecho. Entró a su oficina con la esperanza de encontrar paz. Pero lo que encontró fue una carpeta de manila sobre su escritorio, sin nombre, sin remitente. La abrió. Y su mundo tembló. Dentro había fotografías. Capturas impresas de correos electrónicos. Fragmentos de conversaciones. Una nota manuscrita decía: todo esto llegará al comité si no renuncias antes del viernes. Las fotos eran reales. Eran de ella y Alejandro, tomadas en lugares privados, una cena en una cafetería discreta, una conversación en el estacionamiento, un abrazo en la azotea. Pero lo peor eran los documentos, un montaje de correos supuestamente escritos por Clara, manipulando a empleados, amenazando despidos, falsificando informes. Todo era falso. Pero si alguien los veía sin contexto, era suficiente para destruirla. Sintió que el aire le faltaba. Se sentó, temblando. Su primer instinto fue correr a Alejandro, pedirle ayuda. Pero entonces la duda se deslizó como una sombra, ¿y si él ya lo sabía? ¿Y si formaba parte del juego? No. Alejandro no haría eso. ¿Verdad? Ese mismo día, Clara se reunió con el equipo legal de la empresa. No les habló de la carpeta. Solo pidió revisar los protocolos de protección de datos internos. Su voz era firme, pero por dentro, algo se había roto. No tanto por el chantaje, sino porque sabía quién estaba detrás. Valeria. Era su estilo.
Implacable, sucio, elegante. No atacaba con gritos, sino con veneno. Al salir del despacho legal, Clara la vio, esperándola junto al ascensor. «Buen día, Clara», dijo con una sonrisa hipócrita. «¿Disfrutando tu victoria?» «¿Victoria?». Se llevó una mano al pecho, como si estuviera sorprendida. «No entiendo de qué hablas». Clara se acercó. Sus ojos ya no mostraban miedo. «No voy a caer en tus juegos. Y si crees que me voy a ir, te equivocas». Valeria arqueó una ceja. «¿Irte? ¿Quién dijo que quiero que te vayas? Eres entretenida. Un hermoso espectáculo. Solo espero que cuando te caigas, lo hagas con la misma dignidad con la que te subiste». El ascensor se abrió. Clara entró sin decir más. Pero su mente hervía. No podía ignorar la amenaza. No esta vez. Esa tarde, fue a ver a Alejandro. No lo había visto desde el anuncio oficial de su rol en la auditoría. Él estaba en su oficina, revisando informes, cuando la vio entrar. «Clara», dijo, levantándose al instante. «¿Estás bien?». Ella se quedó en la puerta, sin avanzar. «¿Puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Por qué volviste realmente?». Alejandro frunció el ceño, confundido. «Ya te lo dije. Para protegerte. Para recuperar lo que era nuestro. ¿O para lavar tu nombre a través de mí?». Él se quedó en silencio unos segundos. Luego rodeó el escritorio y se acercó. «¿Qué está pasando?». «Recibí una amenaza. Una carpeta con fotos y documentos manipulados. Si no renuncio, lo enviarán al comité directivo». Alejandro apretó los puños. «¿Quién fue?». «No lo sé. Pero sí sé que tú puedes acceder a todo lo que muestran esas imágenes». «¿Crees que fui yo?». «No lo sé», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Ya no sé en quién confiar». Él se acercó con cuidado, como si se acercara a un cristal a punto de romperse. «Clara, mírame. Yo no haría nada que pudiera lastimarte. Lo juro. Quien quiera que esté detrás de esto, va a pagar. Te lo prometo». Ella lo miró largo rato. Quería creerle. Pero estaba cansada. De huir. De esconderse. De protegerse. Clara se encerró en su oficina el resto del día. Revisó cada correo. Cada archivo. Cada paso que había dado desde su llegada. Buscaba alguna grieta. Algún error que pudieran usar en su contra. No encontró nada. Solo su reflejo, cada vez más agotado, más dolido. Al anochecer, recibió un mensaje anónimo en su correo. «No puedes cambiar este lugar. Ellos siempre ganan. Sal mientras puedas». Cerró el portátil. Apoyó la frente en el escritorio. Y entonces, recordó algo. Una frase que don Fabián le había dicho la primera semana. A veces, resistir un poco más, cambia el curso de todo. Se levantó. Respiró hondo. Y encendió la grabadora de su móvil. Si iban a destruirla, no lo harían en silencio. Al día siguiente, convocó una reunión general con los empleados de los pisos bajos. Mensajeros, cocineros, limpiadores, personal de mantenimiento. No fue en la sala ejecutiva, sino en el comedor común. Les habló sin papeles. Sin protocolo. Sin rodeos. Esta empresa está cambiando. No porque alguien con poder lo diga, sino porque ustedes están empezando a hablar. Pero ese cambio molesta a quienes llevan años haciendo daño en silencio. Van a intentar frenarlo. Van a intentar callarnos. Pero esta vez, no podrán. Todos la escuchaban en silencio. Recibí amenazas. Me quieren fuera. Me quieren quebrar. Pero si ustedes me apoyan, si ustedes no se dejan intimidar, no me voy a ir. Una joven levantó la mano. ¿Y si hacen lo mismo con nosotros? Entonces lo enfrentamos juntos. Se hizo un silencio. Y uno a uno, comenzaron a aplaudir. No era un aplauso ruidoso. Ni ensayado. Pero era real. Y en esos aplausos, Clara supo que ya no estaba sola. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió un mensaje de Alejandro. «Tengo algo que necesitas ver. Es urgente. Sala de cámaras, 9 de la noche». Clara bajó con el corazón en la garganta.
Cuando llegó, Alejandro estaba solo, frente a una pantalla. Lo encontré, dijo, sin mirarla. El origen de la carpeta. Puso el video. Y allí estaba Valeria, en la sala de impresión, a medianoche. Escaneando documentos. Retocando archivos. Imprimiendo fotos. Alejandro pausó el video y la miró. Esto no solo prueba que ella está detrás, también prueba que tú has sido honesta desde el principio. Clara cerró los ojos. No lloró. No se derrumbó. Solo dijo. Entonces mañana, que todos lo vean. Alejandro asintió. Y en su interior, Clara supo que aún quedaban batallas por pelear. Pero por primera vez, sabía que podía ganarlas. El sol aún no había salido, pero Clara ya estaba vestida, peinada y lista. No como la Clara que se escondía bajo un uniforme gris y bajaba la cabeza al cruzarse con los ejecutivos. No. Hoy era otra. Vestía un traje beige sobrio, elegante, sin exageración, pero con fuerza. Su mirada estaba firme, sin rastro de miedo, y su corazón, aunque acelerado, latía con convicción. Hoy no iría a trabajar. Hoy iba a hablar. A mirar de frente. A desmontar las máscaras. La reunión del comité directivo se había convocado con carácter de urgencia. Se rumoreaba que se revelarían pruebas de una grave falta de ética interna. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero todos sospechaban que tenía que ver con Clara. Y la mayoría esperaba verla caer. Buenos días, dijo Alejandro con voz firme al entrar en la sala. Los presentes, ya sentados, dejaron de murmurar y se pusieron tensos. Clara entró detrás de él. Ya no como la mujer invisible que una vez fue, sino como una figura que, de un modo u otro, todos reconocían ahora. Valeria también estaba allí. Cruce de piernas perfecto, labios pintados, rostro impasible. La única señal de que algo no andaba bien era su dedo índice, que golpeaba rítmicamente el brazo del sillón. Esta reunión fue convocada para presentar pruebas sobre un intento de chantaje y manipulación dentro de esta empresa, comenzó Alejandro, sin rodeos. Durante los últimos días, mi esposa, Clara, ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por alguien de esta misma sala. Algunos tragaron saliva. Valeria no se inmutó. Hemos revisado cámaras, registros, accesos de impresión y trazabilidad digital. Todo apunta a una persona. Y hoy, vamos a mostrarlo. Alejandro pulsó un botón en el control remoto. En la gran pantalla apareció un video. Silencio absoluto. Se veía claramente a Valeria entrando en la sala de impresión, fuera del horario laboral. Escaneando documentos, combinando archivos en la computadora, imprimiendo fotos. Todo en calidad nítida. Todo con marca de tiempo. El video terminó. Nadie habló por varios segundos. Hasta que Valeria se levantó, digna, con una sonrisa torcida. ¿Eso es todo? ¿Un video en el que imprimo cosas? ¿Y eso prueba qué? Yo tengo acceso, como muchos otros. Pudo haber sido editado. Alejandro alzó una ceja. También recuperamos correos desde tu cuenta. Correos donde das instrucciones para fabricar pruebas contra Clara. Tenemos registros de cada IP. Y 2 empleados del área de sistemas han testificado bajo juramento. ¿Sigues segura de que quieres negar? Valeria palideció. Por primera vez, su máscara tembló. Ella vino a destruir lo poco que funcionaba aquí, soltó, alzando la voz. Ustedes la dejaron entrar por la puerta de atrás. Solo porque es tu esposa. Clara se levantó lentamente. Miró a Valeria a los ojos. No había rabia en su mirada. Solo cansancio. No estoy aquí por ser esposa de nadie. Estoy aquí porque merezco ser tratada como persona. Porque me lo gané. Y tú solo me diste el empujón que necesitaba para demostrarlo. Se giró al comité. No quiero que Valeria sea despedida por mí. No lo pido como venganza. Lo pido como justicia. Porque si no se sanciona su comportamiento, entonces todos pensarán que pueden hacer lo mismo. Y si eso ocurre, todo lo que estamos intentando cambiar habrá sido en vano. Alejandro la miró con orgullo. El presidente del comité, un hombre mayor que rara vez hablaba, finalmente se aclaró la garganta. El consejo ha decidido por mayoría suspender a la señorita Valeria García de todas sus funciones mientras se realiza una investigación formal.
Su conducta ha comprometido la integridad de esta institución. Y la confianza no se recupera con excusas. Valeria quedó en pie, congelada. Ya no podía responder. Su boca se abría, pero no salía sonido alguno. Luego, sin decir palabra, recogió sus cosas y salió de la sala. Nadie la siguió. Nadie la miró. El reinado había terminado. Después de la reunión, Clara se quedó sola en la azotea del edificio. La ciudad zumbaba abajo, indiferente al caos que acababa de desatarse ahí arriba. Alejandro la encontró allí, como tantas veces. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondió. No siento alivio. Ni victoria. Solo, vacío. Él se acercó. Lo que hiciste ahí fue admirable. ¿Y si mañana alguien más hace lo mismo? ¿Y si yo no estoy? ¿Qué pasa con los que siguen abajo? Alejandro la miró en silencio. Luego sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Esto es para ti. Clara lo abrió. Era una carta firmada por el comité. La nombraban oficialmente como directora del programa de transformación interna y cultura corporativa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Más que de nada. Este lugar necesita una mirada como la tuya. Justa, humana. Y tú necesitas cerrar tu herida, no como víctima, sino como líder. Clara se quedó mirando el documento. Su nombre escrito en letras doradas. Su nuevo cargo. Y la sensación de que, después de tanto dolor, algo estaba sanando. Pero no todos celebraban su ascenso. En un café cercano a la empresa, Valeria se sentaba frente a un hombre de aspecto sombrío. Sacó de su bolso un sobre y lo empujó por la mesa. ¿Estás segura de esto?, preguntó el hombre. Es fuerte. Hazlo. Y rápido, dijo ella, con los labios apretados. Si ella quiere jugar a ser reina, que aprenda que todo trono se puede incendiar. El hombre asintió. Esto puede destruirlos a los dos. Esa es la idea. Clara no lo sabía, pero la paz sería breve. El pasado aún tenía sombras por despegar. Y no todos los enemigos venían de afuera. El sonido del timbre sacó a Clara de su breve descanso. Eran casi las 6:30 de la mañana y el cielo apenas clareaba. Aún vestida con ropa de dormir, abrió la puerta creyendo que se trataba de algún error, pero lo que encontró fue un sobre pegado con cinta en su buzón. No había remitente. Solo una frase escrita a mano con letra apretada. Mira lo que piensan de ti. Dentro había un recorte impreso de una noticia digital. Titular en mayúsculas, fuente sensacionalista. La esposa del nuevo dueño de Galtieri, una ex limpiadora envuelta en escándalos laborales. El texto continuaba con una narrativa venenosa, la historia de una oportunista que habría manipulado su relación con el empresario Alejandro Rivas para escalar posiciones. Incluía fotos fuera de contexto, supuestos testimonios anónimos de empleados descontentos, e incluso un fragmento tergiversado del video de Valeria en la sala de impresión, presentado como si Clara hubiera plantado las pruebas para culparla. Clara sintió un nudo en el estómago. El escándalo había comenzado. En la empresa, el ambiente era tenso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, la nota ya circulaba por los grupos de WhatsApp internos. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con decepción y unos pocos con una mezcla peligrosa de lástima y desdén. Don Fabián fue el único que se le acercó. No crea nada de lo que dicen, hija, le susurró. El veneno necesita lengua, pero también oído. Usted no les debe nada. Clara le agradeció con la mirada. Pero por dentro, se sentía devastada. Todo lo que había construido en esas semanas, toda su credibilidad, ahora pendía de un hilo. Alejandro la llamó a su oficina de inmediato. Apenas entró, Clara supo que él también había leído la nota. Voy a demandarlos, dijo él, sin rodeos. Ya hablé con el equipo legal. Esto es difamación pura. Clara se mantuvo en silencio. Clara, esto no puede afectarte así. No es la verdad. Pero está en todas partes, respondió ella. Y en este mundo, a veces la verdad no importa, solo la percepción. ¿De verdad crees que esta empresa te va a dar la espalda por una nota sensacionalista? ¿Y si sí? ¿Y si justo ahora que empezaba a tener voz, todo se derrumba? Alejandro se acercó, tocando su brazo con suavidad. Entonces lo reconstruiremos.
juntos. Como hicimos antes. ¿Recuerdas? Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de dudas. Ya no por Alejandro, sino por ella misma. ¿Podría aguantar otra caída? A las 11 de la mañana, Clara fue citada a una reunión de emergencia con el comité. Entró con paso firme, aunque por dentro le temblaban las manos. Señora Rivas, comenzó el presidente del comité. Como sabe, ha salido a la luz un artículo que está afectando la imagen de la empresa. Queremos escuchar su versión. Clara se mantuvo serena. La nota es falsa. No tengo relación alguna con los testimonios mencionados. Y las fotos fueron tomadas fuera de contexto. Valeria García, ex asistente de dirección, fue grabada manipulando documentos. Esto ya fue revisado y aprobado por ustedes. ¿Entonces asegura que no usó su relación con el señor Rivas para obtener su puesto? Lo aseguro. No pedí ese cargo. Me fue ofrecido por mérito y después de haber descubierto múltiples irregularidades internas. Trabajo todos los días por mejorar la cultura de esta empresa. Si hay alguien que dude de eso, estoy dispuesta a que se revise todo mi historial. Se hizo un silencio. Finalmente, uno de los miembros, una mujer mayor que hasta entonces no había dicho una palabra, intervino. Yo estuve en esa reunión cuando usted denunció lo ocurrido. No necesito una nota para saber que dijo la verdad. Y si hay más personas como usted, que están dispuestas a enfrentar al poder desde abajo, entonces esta empresa tiene esperanza. Clara respiró, aliviada. Salió de la sala sintiendo que, al menos por hoy, había ganado otra batalla. Pero el día no había terminado. A las 6:20 de la tarde, Clara recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, distorsionada por un filtro digital, le dijo: Te advertimos que te fueras. La próxima vez, no será solo tu imagen la que caiga. Clara colgó con el corazón latiendo en las sienes. Temblando, marcó de inmediato a Alejandro. Recibí una amenaza. Me están vigilando. Estoy en camino, dijo él sin dudar. Esa noche, decidieron no regresar a sus respectivas casas. Alejandro reservó una suite en un hotel privado, alejado del centro. Clara no discutió. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo era real, no solo emocional. ¿Crees que fue Valeria? Preguntó Clara mientras se sentaban en el pequeño sofá de la habitación. Es probable. Aunque creo que hay más personas involucradas. Valeria solo era la cara visible. ¿Y tú qué harás? Alejandro la miró con seriedad. Te protegeré. Eso ya lo dijiste una vez, y desapareciste, le recordó, con tristeza. Alejandro bajó la mirada. Y me arrepiento todos los días. Se quedaron en silencio. Después, Clara se recostó sobre su hombro. No como quien se rinde, sino como quien necesita una pausa antes de seguir peleando. A la mañana siguiente, la noticia había sido replicada por otros portales. Algunos incluso aseguraban que Clara estaba siendo investigada por abuso de poder, aunque no existía tal proceso legal. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Decenas de empleados comenzaron a publicar mensajes de apoyo en redes sociales. Uno escribió: Clara fue la única que se sentó a preguntarme cómo me sentía cuando mi hija enfermó. No le importó que fuera el de seguridad. Me dio esperanza. Otro compartió: Vi cómo la humillaban cuando era parte del personal de limpieza. Hoy que es directora, nos trata con la misma humildad. Eso es liderazgo. Y así, uno a uno, los mensajes comenzaron a viralizarse. No eran defensas corporativas. Eran testimonios reales. Y eso fue más poderoso que cualquier comunicado oficial. Clara leyó uno de los comentarios en voz baja, emocionada. No necesitamos una mujer perfecta. Necesitamos una mujer valiente. Clara nos está enseñando que no importa de dónde vengas, si tienes la verdad de tu lado, puedes cambiarlo todo. Lloró. No de tristeza. Sino porque, por primera vez, sentía que su voz no estaba sola. Y entonces supo que aún quedaba mucho por hacer. Y que los enemigos, aunque escondidos, ya no la asustaban. Pasaron apenas 3 días desde que la nota sensacionalista estalló como una bomba en Galtieri Corp, pero para Clara, habían sido semanas enteras. No por el escándalo, ni por la presión, sino por la lucha interna que libraba, resistir o rendirse. Pero esta vez no huyó.
Ese lunes, Clara se presentó más firme que nunca. Reunió a su equipo directo y convocó una conferencia interna. No para justificarse, sino para dejar las cosas claras. En una sala abarrotada de empleados, algunos curiosos, otros comprometidos, se paró sola frente a todos. No soy perfecta, dijo sin leer, sin papeles, sin miedo. Cometí errores, como cualquier ser humano. Pero nunca utilicé mi posición para abusar de nadie. Nunca mentí sobre quién soy, aunque muchos no se tomaron el tiempo de preguntarlo. Los murmullos se apaciguaron. Clara respiró hondo. Muchos me vieron limpiando baños y creyeron que ese era mi valor. Otros me ven aquí arriba y asumen que es porque tengo influencias. Pero yo solo soy Clara. Y quiero que esta empresa sea un lugar donde nadie tenga que fingir quién es para ser tratado con dignidad. El aplauso fue tímido al principio. Pero creció. Genuino. Poderoso. Y Clara, con los ojos brillosos, supo que no era solo su voz la que había sido escuchada, era la de todos los que alguna vez fueron invisibles. Pero mientras Galtieri comenzaba a sanar, Valeria preparaba su último movimiento. Ya no tenía acceso a los sistemas. Ya no podía manipular desde dentro. Pero sí tenía algo más peligroso, el pasado de Clara. En un archivo viejo y olvidado, Valeria encontró lo que creía ser la pieza final para destruirla. Un informe judicial incompleto. Un proceso cerrado por falta de pruebas. Un antiguo rumor nunca confirmado, Clara había sido investigada por fraude financiero cuando aún era esposa de Alejandro, justo antes de que él desapareciera. Aunque fue exonerada, el documento llevaba su nombre, su firma, su fotografía. Y en manos equivocadas, parecía una bomba lista para explotar. Esa noche, Clara cenaba en silencio junto a Alejandro en el pequeño departamento que aún no se animaba a dejar. Él había insistido en que se mudaran juntos, por seguridad y compañía, pero ella aún necesitaba su espacio. Hoy me sentí bien, confesó ella, con una sonrisa serena. Como si de verdad estuviera construyendo algo. No solo para mí. Lo estás haciendo, respondió él, tomando su mano. Pero en ese instante, sonó su móvil. Un número desconocido. Clara dudó, y contestó. Hola. ¿Te gustó la ovación de hoy? Dijo una voz femenina al otro lado. Disfrútala mientras puedas. Porque mañana, todos sabrán que fuiste cómplice del fraude de tu marido. ¿O, acaso también borrarás eso? Clara palideció. ¿Quién eres? Solo una sombra que dejaste atrás. Y colgó. Clara soltó el teléfono con el rostro blanco. ¿Qué pasó? Preguntó Alejandro. Valeria encontró algo. Horas más tarde, Alejandro regresó con un sobre. Tenías razón, dijo con pesar. Es el informe del caso que cerraron cuando desaparecí. Usaron nuestros nombres, nuestras cuentas, para simular una estafa que nunca cometimos. Yo nunca me defendí, porque me hice desaparecer. Pero tú pagaste las consecuencias. Clara se sentó en el sofá, sin decir nada. ¿Por qué no me dijiste que esto existía? ¿Por qué me dolía? Porque durante años me pregunté si realmente había confiado en ti lo suficiente. Y cuando descubrí que habías perdido todo por protegerme, me sentí culpable. Clara lo miró, herida. Yo te esperé. Te lloré. Te creí muerto. Y aún así me culparon por lo que tú no enfrentaste. ¿Y ahora otra vez tengo que explicarlo todo para salvar tu nombre? Alejandro se levantó, afectado. Clara, estoy contigo. Pero no puedo borrar lo que pasó. Lo sé, dijo, conteniendo las lágrimas. Pero no quiero que el pasado nos destruya otra vez. Esta vez, vamos a enfrentarlo juntos. A la mañana siguiente, antes de que la prensa lo hiciera, Clara pidió hablar ante la junta directiva. Mostró el informe. Explicó su origen. Habló del caso. De cómo fue usada como chivo expiatorio. De cómo fue exonerada cuando las pruebas demostraron que todo había sido una manipulación externa. No mintió. No ocultó. Yo no vengo a limpiar una imagen. Vengo a contar mi historia. La que nunca tuve oportunidad de contar cuando era solo una limpiadora invisible. Pero ahora tengo voz. Y no pienso volver a perderla. Uno de los directivos preguntó. ¿Y por qué no denunció a quienes la acusaron? Clara lo miró fijamente. Porque en ese momento, ya había perdido tanto,
que solo quería sobrevivir. La sala quedó en silencio. Finalmente, la misma mujer que antes la había defendido, dijo con voz firme. No hay mayor justicia que la que se hace con la verdad por delante. Usted no solo ha limpiado esta empresa, ha limpiado el alma de muchos de los que trabajamos aquí. Yo la creo, Clara. Y no está sola. Esa noche, Clara y Alejandro caminaban por el parque. Ya no hablaban del escándalo. Ni de la empresa. Solo del viento. Del aroma de los árboles. De la vida que por fin parecía posible. ¿Sabes? Dijo ella, mirando al cielo. Creo que nunca se trata de dejar el pasado atrás, sino de aprender a vivir con él sin que te controle. Entonces lo estamos logrando, respondió él. Aún no, corrigió Clara. Pero estamos cerca. Y por primera vez en mucho tiempo. Clara sonrió, no por sobrevivir, sino porque por fin estaba viviendo. La noticia de que Clara había sido exonerada oficialmente y había enfrentado su pasado con transparencia corrió como pólvora en Galtieri Corp, pero no todos estaban contentos. Mientras muchos empleados la miraban con respeto renovado, había quienes no toleraban verla mantenerse firme. Personas que durante años habían ocultado secretos y que, con cada paso que ella daba hacia adelante, sentían su propio mundo tambalearse. Uno de ellos era Iván, gerente financiero, joven, ambicioso, de sonrisa encantadora y doble agenda. Se había acercado a Clara en las últimas semanas fingiendo lealtad, ayudándola con informes y sugerencias sobre reformas internas. Incluso había organizado un par de reuniones en su nombre mientras ella enfrentaba el escándalo de la prensa. Y ahora, esa ayuda se transformaba en amenaza. Clara, dijo Iván al entrar en su despacho sin tocar. Necesito que veas esto. Clara alzó la mirada de unos documentos y frunció el ceño. Era temprano. Demasiado para su tono arrogante disfrazado de amabilidad. Iván dejó un sobre el escritorio. Lo encontré revisando auditorías pasadas. Es grave. Clara abrió el sobre. Dentro, varios documentos mostraban movimientos financieros sospechosos de hace 6 meses. Transferencias disfrazadas de pagos a proveedores, pero que en realidad dirigían dinero a cuentas inactivas. ¿Esto es real?, preguntó, alarmada. Sí. Y están firmados por el equipo contable anterior, pero uno de los nombres que aparece, indirectamente, es el de Alejandro. Clara sintió una punzada en el pecho. ¿Estás insinuando que Alejandro sabía de esto? No puedo asegurarlo, respondió Iván con aparente cautela. Solo digo que si esto sale a la luz, la prensa lo vinculará. Y por supuesto, a ti también. Clara se puso de pie, tomando los documentos con ambas manos. ¿Por qué me traes esto ahora? Porque la Junta ya se enteró. Alguien filtró parte del contenido. Y quieren una cabeza. O tú tomas distancia, o ellos la tomarán por ti. El subtexto era claro. ¿Y tú?, preguntó con dureza. ¿Qué esperas que haga? Te ofrezco una salida elegante, dijo Iván, bajando la voz. Si renuncias a tu puesto temporalmente y culpas al equipo anterior, incluyéndolo a él, quedarás como una líder justa. Intachable. Salvadora de la empresa. Clara lo miró con incredulidad. ¿Y me está sugiriendo que traicione al hombre que me ayudó a volver a levantarme? Iván sonrió levemente. Estoy sugiriendo que no te hundas con él. Eso es liderazgo. Clara pasó el resto del día sin hablar con Alejandro. Revisó los documentos, buscó la trazabilidad, habló con un par de técnicos de contabilidad, todos antiguos, pero algo no cuadraba. Había inconsistencias. Fechas modificadas. Firmas digitalizadas. Y entonces lo entendió. Iván los estaba traicionando a ambos. Él había participado en esos movimientos. Y ahora intentaba culpar a Alejandro para limpiar su propio rastro. La pregunta ya no era qué debía hacer, sino cómo demostrarlo. Esa noche, Clara llegó al despacho de Alejandro. Lo encontró revisando balances financieros, el ceño fruncido. Necesito saber algo, le dijo, directa. ¿Alguna vez hiciste pagos fuera del sistema cuando estuviste infiltrado en Galtieri? Alejandro alzó la mirada, sorprendido. ¿A qué te refieres? Pagos encubiertos. Dinero enviado a cuentas que parecían inactivas, pero que se usaron para financiar auditorías internas o comprar información. Alejandro suspiró. Sí. Lo hice.
No porque quisiera ocultar nada, sino porque desde adentro, los canales oficiales estaban corrompidos. Si usaba el sistema, me bloqueaban todo. ¿Y guardaste pruebas? Sí. Todo está en mi archivo personal, cifrado. ¿Por qué? Clara le entregó los papeles de Iván. Porque quieren culparte de lavado de activos. Y si no los enfrentamos ya, irán por mí también. Esa misma noche, Alejandro abrió su disco externo y mostró a Clara todo: capturas de pantalla, correos entre antiguos miembros corruptos del Consejo, conversaciones grabadas. Incluso pagos hechos a informantes clave que permitieron desmantelar la red interna. Clara no sabía si sentir alivio o miedo. Porque ahora tenía en sus manos una verdad tan poderosa como peligrosa. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él. Ella lo miró, seria. Decirlo todo. Mostrarlo todo. Aunque eso signifique perderlo todo otra vez. ¿Y si te hacen elegir entre limpiar tu nombre o mantenernos juntos? Clara dudó. No porque no lo quisiera, sino porque, por primera vez, no estaba dispuesta a sacrificar su integridad por amor. Entonces espero que tú estés dispuesto a caminar a mi lado. Pero si no, seguiré sola. Alejandro bajó la mirada, en silencio. No porque quisiera apartarse, sino porque entendía la magnitud del momento. Y respetaba su decisión. A la mañana siguiente, Clara convocó a una nueva reunión con el comité directivo. Presentó los documentos filtrados por Iván. Y luego, paso a paso, desmontó cada uno. Estos pagos existieron, dijo. Pero no fueron fraudulentos. Fueron tácticos. Se usaron para exponer a quienes hoy quieren volver al poder. Luego, proyectó en pantalla los videos, las pruebas, los correos intervenidos. Y aquí, añadió, tienen al verdadero responsable de las filtraciones, Iván Torres, quien aprovechó el caos para manipular la narrativa a su favor. Los rostros en la sala cambiaron. El presidente del comité asintió con gravedad. Iván será suspendido de forma inmediata. Y se iniciará una investigación oficial. Más tarde, mientras Clara recogía sus cosas, Alejandro entró al despacho. Llevaba una expresión que mezclaba admiración y dolor. No sé si soy digno de caminar a tu lado, le dijo. Pero te prometo que, si me dejas, lo haré sin miedo. Clara no respondió de inmediato. Solo lo abrazó. Fuerte. Silenciosa. Porque a veces, el amor no necesita promesas. Solo actos. Esa noche, Clara caminó sola por los pasillos de la empresa. Ya no había nadie. Solo el eco de sus pasos. El mismo edificio donde había sido invisible, humillada, silenciada, ahora era el lugar donde su voz resonaba más fuerte que nunca. Y aunque aún quedaban sombras, Clara sabía una cosa. Nunca más tendría que esconder quién era. Porque esta vez, no había sobrevivido. Había vencido. Un mes después del escándalo, las cosas en Galdieri Corp habían cambiado más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los pasillos antes silenciosos y tensos ahora rebosaban de conversaciones reales. Los empleados, desde los conserjes hasta los nuevos ejecutivos, sentían que podían hablar sin temor. Y todo eso, gracias a ella. Clara ya no era la esposa del dueño. Tampoco la mujer que trapeaba los baños. Ahora la llamaban la directora que no temía ensuciarse las manos. Aquel viernes por la mañana, Clara llegó temprano como siempre. Salió del ascensor saludando a todos por su nombre, sin perder la sencillez que la había mantenido con los pies en la tierra durante toda la tormenta. En su oficina, la esperaba un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado. Era una carta del presidente del comité directivo. Breve, directa. Gracias por devolverle el alma a esta empresa. Estamos orgullosos de que seas nuestra voz más fuerte. La Junta ha votado por unanimidad. Tu cargo ya no será temporal. Bienvenida oficialmente a casa. Clara se quedó en silencio, leyendo las palabras una y otra vez. No por sorpresa, sino por la carga emocional que llevaban. Estaba allí. No por casualidad. No por apellido. No por compasión. Estaba porque se lo había ganado. Más tarde, al bajar al comedor, se encontró con don Fabián, el recepcionista que la había tratado con respeto cuando nadie más lo hacía. ¿Se enteró?, dijo él con una sonrisa traviesa. Ahora sí me voy a sentir intimidado cuando la vea. Clara rió con dulzura.
Si tú te sientes intimidado, entonces yo ya no soy yo. Don Fabián le entregó un pequeño paquete. Mi hija quiso que tuvieras esto. Dice que ya no necesitas uniforme, pero sí algo que te represente. Clara lo abrió. Era una libreta de cuero grabada con su nombre y el título Directora de Cultura y Transformación Interna. Casi llora. Esa noche, Alejandro la esperó en el vestíbulo del edificio. Llevaba puesto su traje más simple y una flor en la mano. ¿Tienes un minuto?, preguntó con una sonrisa nerviosa. ¿Estás aquí como empresario o como esposo? Como un hombre que aprendió que no se construye un imperio dejando sola a la mujer que te ayudó a fundarlo. Clara bajó la mirada, emocionada. Alejandro se acercó y la tomó de la mano. No quiero que vivas a mi sombra. Quiero caminar a tu lado. Sin títulos. Sin empresas. Solo tú y yo. ¿Y si te digo que ya no te necesito? Entonces me quedaré aún así. Porque no se trata de necesidad, sino de elección. Clara lo miró con profundidad. Habían pasado por tanto. Dolor, separación, traición, perdón. Pero lo más importante es que ahora eran dos personas completas que elegían estar juntas. Lo abrazó. No con desesperación. No con culpa. Con amor. Sano. Real. Una semana después, Clara organizó una jornada especial en la empresa. La llamó Día de la Historia Silenciosa. Cada empleado podía compartir, de manera anónima o presencial, un episodio de su vida que nunca se había atrevido a contar en el trabajo. Las historias fueron conmovedoras: madres solteras ocultando sus dificultades por miedo al despido, personas con ansiedad escondida detrás de sonrisas perfectas, trabajadores que habían sido discriminados solo por su acento o su ropa. Al final del evento, Clara subió al escenario y contó su historia. Completa. Sin ocultar nada. Yo fui acusada falsamente de un crimen que no cometí. Perdí a mi esposo, mi casa, mi carrera, y terminé limpiando oficinas en este mismo edificio. Pero no me avergüenzo. Porque no importa dónde empieces, importa cómo te levantas. Y yo me levanté con cada uno de ustedes. Ustedes me hicieron fuerte. Y hoy quiero ser su voz, porque todos merecemos ser escuchados. El aplauso fue ensordecedor. Y entre la multitud, Alejandro lloró en silencio. Porque nunca había amado tanto a alguien como en ese instante. Esa noche, Clara subió sola a la azotea del edificio. La ciudad brillaba bajo sus pies. Recordó todas las veces que había llorado ahí, mirando las luces sin saber si habría un mañana. Ahora todo era distinto. Ya no temía. Ya no se escondía. Y aunque sabía que siempre habría obstáculos, esta vez tenía algo más fuerte que la rabia o el miedo. Convicción. Mientras regresaba al interior del edificio, encontró una nota clavada en la puerta del cuarto de limpieza. Un papel sencillo. Unas pocas palabras escritas con rotulador. Gracias por mostrarnos que las manos que limpian también pueden levantar imperios. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Clara lloró. No de tristeza, sino de verdad. Porque, al fin, su historia estaba completa. ¿Alguna vez te subestimaron por tu trabajo, por tu apariencia o por tu pasado? Clara nos enseñó que no importa cuánto te humillen, si tú conoces tu valor, nadie podrá quitarte lo que te pertenece. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Y si tú también crees que toda persona merece una segunda oportunidad, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en el próximo video, donde las voces invisibles se convierten en protagonistas.